buenos días. Mi nombre es Esther Lorenzo, una vez más acompañándolo en este lindo espacio Cusihuasi Podcast, que está creado para resolver muchas de las consultas que nos hacen las mamitas o los padres de familia también dentro de nuestras páginas como TikTok, YouTube. De hecho, este enlace lo vas a poder ver en YouTube, todo el enlace completo de la entrevista. Bien, comenzamos. Una de las preguntas que nos hacen mucho es sobre el tema del lenguaje. Es mucho más frecuente ver niños en realidad con problemas en el lenguaje, y para ello nos acompaña el día de hoy nuestra terapeuta Rosita Ferián, que va a ayudar mucho en responder estas consultas que nos están mencionando. Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, como mencionaba. Muy bien, tranquila, gracias a Dios, con salud y prosperidad. Y claro, sí, entiendo, la mayoría de las madres y padres se preocupan mucho por lo que es el lenguaje de los pequeños, porque nosotros observamos, tenemos a nuestro pequeño que tiene 3 años, 4 años y no se puede comunicar. A raíz de eso tiene deficiencia en lo que es las habilidades sociales, muy aparte también involucra lo que es el aprendizaje en la escuela. Es por eso que se muestra, ¿no?, la preocupación de los papitos. Claro, sí, justamente sobre eso una de las preguntas, y acá lo tengo anotado, en realidad quería partir de ver este punto inicial. ¿Cuándo un niño tiene problemas en el lenguaje? Bueno, recalco aquí que hay que tener una alerta cuando el pequeño ya cumplió sus 4 años o tiene más de 4 años. ¿Por qué? Porque estamos en la edad de los 4 años en que el pequeño empieza lo que es a fortalecer sus habilidades sociales, a adquirir lo que es mayor conocimiento en la escuela. Cuando nosotros podemos alertarnos para llevar a nuestro pequeño a lo que es un diagnóstico o a terapia de lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros le damos alguna instrucción a nuestro pequeño y él no nos entiende. ¿Por qué? Porque al no tener un vocabulario muy enriquecido, no comprende los conceptos o no sigue ciertas órdenes. También, por ejemplo, cuando en el colegio nuestra Miss nos comunica que nuestro pequeño tiene problemas para interactuar con sus compañeritos, ¿no? Teniendo en cuenta también que un niño empieza con lo que es el balbuceo. Y hay ciertos pequeñitos que su balbuceo es nulo. ¿Y eso del balbuceo en qué etapa de los niños se da? Entre los 2 a 3 meses. Exactamente, porque hay incluso, como te mencionaba, pequeños que no balbucean. Entonces ahí está lo que es la alerta de los papitos. Conjugando con esto también, los pequeños tienen mucha dificultad para seguir ciertas instrucciones, como te mencionaba. También lo que es que no comprenden y no pueden armar ciertas oraciones. Notamos también a pequeños que para pedir algo empiezan con el o sea, señalan cosas. Entonces eso también hace que se retrase su lenguaje. Nosotros de repente somos, como se dice, el traductor de nuestro pequeño delante de ciertas personas que no conocen. Entonces ahí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué a mi pequeña solamente le entiendo yo, teniendo en cuenta que no tiene una buena pronunciación y delante de los demás no se le puede entender? Entonces nosotros nos estamos adaptando a la manera de comunicación de nuestro pequeño, recalcando que no es la correcta. Claro, justamente lo que tú mencionabas era cuando el papá dice, ¿por qué yo le puedo entender? Pero yo también creo que es porque le puedes entender porque paras mucho más tiempo con él. Entonces como que ya entendiste el idioma que está tratando de hablar, ¿no? Entonces de hecho las personas que están hablando con él no lo pueden entender, pero coméntame un poco, ¿esto es perjudicial? Que hacer como el papá sea el traductor del niño, o tenemos que forzarlo, y si es forzarlo está bien, está mal, o sea, exactamente, porque yo te comento porque soy la persona que responde a veces las preguntas en las llamadas de las mamás y no sé cómo decirle en realidad y tampoco quiero cometer un error, y por eso normalmente te consulto, ¿no, Rosita, qué está bien, qué está mal? ¿Cuándo estaríamos optando por la palabra forzar y no estimular? ¿Cuál es la diferencia? Te lo voy a explicar en ejemplos para que sea más entendible. Cuando nosotros forzamos, de repente cuando nuestro pequeño quiere ir al baño, nosotros esperamos que él diga, mamá, baño, baño, baño. Entonces le gana, se hace pis, se ensucia. ¿Cómo podemos hacerlo? De repente llevarlo de la manito, enseñarle, este es el baño, lo que tú quieres es ir al baño. Igual en el agua. De repente nuestro pequeño quiere agua y el agua está arriba. Y él empieza con el o muchas veces las señas. Y nosotros decimos, no, tú tienes que decirme agua, si no, no te voy a dar el agua. Entonces vamos a lograr que el pequeño se frustre.
Por ende, lo que es la estimulación de su lenguaje se va a retrasar aún más. ¿Por qué? Porque nace lo que es el temor del pequeño a no pronunciar o a no poder pronunciar, y entonces eso es un estancamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es la estimulación? De repente cuando le estamos bañando, agua, le dejamos caer agua, o nosotros estamos preparando la limonada en casa. Ahora es momento de echar el agua. O cuando nos pide de repente, nos señala, corregimos. Ah, tú quieres agua. Esta es agua, por eso tú me estás señalando el agua. Toma tu agua. Claro. Y quería consultarte, ¿qué estamos haciendo a veces como padres sin intención, no creo que nada sea intencional, que esté perjudicando el desarrollo del lenguaje adecuado de los niños? Claro, empezamos la falta de estimulación en casa. Hay que tener en cuenta que desde muy pequeños nosotros podemos estimular en casa a nuestros pequeños, con lo que son canciones, lo que son cuentos, juguetitos básicos en casa, como darle de comer a una muñeca, como jugar al doctor, de repente me duele mi barriga, me duele mi cabeza. ¿Qué estamos aprendiendo con nuestro pequeño? Algunas partes del cuerpo, adicionando que el pequeño va a estar apto para poder comunicarnos qué es lo que le duele, ¿no? En otro caso, por ejemplo, tareas básicas en casa con nuestros pequeños. Por ejemplo, le indicamos que coloque los individuales. Y el momento de colocar los individuales, como ya en ciertas familias tienen una silla para cada pequeño, para cada miembro, el pequeño va a decir para mamá, para papá, para mi hermano, para Susi, etc., ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos seguir estimulando lo que es el lenguaje en casita, ¿no? Como te comentaba, nos reforzamos de cuentos, historietas. En los cuentos, ¿cuál es la finalidad? Nosotros contarle el cuento al pequeño para que con el tiempo el pequeño nos cuente a su manera el cuento a nosotros. Está interesante lo que comentas, ¿no? De cómo estimulamos. Entonces, entiendo, ya, esto hablamos de estimular, pero hay otra palabra que viene también de trabajar, que es el tema de terapia. ¿Cuándo nosotros deberíamos llevarse? ¿Cuándo es el momento adecuado para llevar terapia? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estimular y la terapia? Ya. La terapia es más recomendada a partir de los 3 años, porque durante el periodo de meses a los 3 años se refuerza lo que es la estimulación. Como te mencionaba, en casita, en la escuela, canciones, cuentos, ciertos juguetes, es una estimulación básica. Pero nos alarmamos, como te mencionaba también anteriormente, a partir de los 4 años, cuando nuestro pequeño no tiene dificultad para comunicarse y no logra lo que es armar ciertas oraciones. Teniendo en cuenta que nuestro pequeño de 4 años, 3 años a más, ya debe pronunciar, ya debe decir más de 1000 palabras. Entonces nosotros vamos a anotar... No, 1000 palabras, pareciera que fuera mucho, ¿no? Pero sí los decimos. Nuestro vocabulario día a día se va enriqueciendo más. No es de que en un día digamos las 1000 palabras, no, pero ya tenemos un concepto, ya podemos pronunciar ciertas palabras. Entiendo que las 1000 palabras es como que ya te da fluidez. O sea, no solamente son palabras concretas, manzanas, sino que ya viene una fluidez en tema del verbo, del sujeto, ya te hablas de oraciones. Claro, oraciones complejas. Claro, porque a veces dices 1000 palabras, contaré mis 1000 palabras, pero esas 1000 palabras está garantizada, no entiendo la fluidez del niño en hablar, en comunicarse. Claro, muy interesante. Exacto. ¿Por qué? Porque también hay pequeñitos que no pueden articular ciertos fonemas. Por ejemplo, eso también. La J la dicen como L o como T. Por ejemplo, te comento, en algunos niños que asisten a lo que es terapia de lenguaje, no me pueden decir espejo, me lo dicen como epeto. Incluso, la S. Exactamente, la J también la usan como T. Hay algunos, por ejemplo, que la R la usan como D. ¿Por qué? Porque no está la correcta articulación, no hay el estímulo. O sea, epeto no pronuncia la S, entonces falta estimulación en ciertos fonemas. ¿Por qué la S, la R son muy difíciles en los niños? ¿Por qué? Porque comprende lo que es respiración, comprende lo que es el correcto posicionamiento de dientes, de lengua. Entonces, todo ese conjunto, a la falta de estimulación, se hace más complejo para los pequeños. Claro, lo entiendo. En todo caso, si me dices que no estamos pronunciando bien esas consonantes, el tema de es respiración, o sea, no estamos sabiendo respirar. Porque la mayoría de fonemas que nosotros pronunciamos comprenden mucho lo que es el aire, o sea, lo nasal. Por ejemplo, si nosotros vamos a decir la N, nos tapamos la nariz, naranja, no se va a escuchar. Naranja. Tienes razón. Pero si soltamos el aire, naranja.
Son cosas que uno no se da cuenta porque es su día a día, pero tiene razón, no puedo hacerlo. Exactamente. Entonces sí, wow, mucho conocimiento. Rosita, quería preguntarte justamente cuando un papá, cuando ya está en su cabeza, va a llevar terapia, perfecto, ya lo reconoce, no es un signo de alerta, no es nada que preocuparse, ¿cierto? Ahorita justo te he hecho preguntas, digamos, genéricas de cómo ya enlazarnos a la palabra terapias. De hecho, yo sé que hay muchas cosas que son mucho más técnicas, que nos gustaría que más adelante de repente nos expliques con nombre, cuándo preocuparnos, cuándo no, en el caso de niños más grandes. Entiendo que tienes muchos casos, porque hasta nos ha llegado niños de 10 años. Exactamente. Entonces, no sé si eso es como que reciente o es algo que se forma, que se va madurando. Ya. Y para eso me gustaría volverte a invitar para otro momento y nos expliques de hecho tenemos muchas preguntas, entonces te he hecho como que 3, 4 preguntas de las miles que tenemos, entonces me gustaría invitarte para una siguiente sesión. Estás comprometiéndote. Muchas gracias, Rosita, por asistir el día. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, de aquí no vaya, te vas a hacer terapia. Sí, exactamente. Y bueno, es agradecerle a ti, al público que nos está viendo, que por ahí en realidad son respuestas de las preguntas que ellos mismos nos están haciendo. Conocerte ha sido muy enriquecedor, todas las cosas que me respondes aquí, no solamente, sino también allí en el centro, sobre las mamitas. Y bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, eso fue todo, amigos. Las esperamos en el siguiente episodio. Recuerden que todos los viernes nos encontramos y ya tenemos de sí ya un compromiso con Rosita para la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.